Bendiciones familia, welcome to NDT, lo que es Noche de Testimonios. Viene. Sé que me extrañaban, no me habían visto muy often, estaba backstage, mi esposo era el que estaba a cargo de los testimonios anteriores, pero quiero decir presente el día de hoy, quiero comenzar con los auspiciadores. Voy a comenzar con Andrés Auto Detailing, el que le lava el carro a ti y a tu familia. Así que va a estar abajo la información de él. Si te anima y quieres que te laven tu vehículo, el de tu esposa, etcétera, lo puedes contactar. Y también si eres dueño de casa y quieres hacer el cambio de energía solar, no dudes en contactarnos y darnos una llamadita para que hagas el cambio y comiences a ahorrar. Y también si usted quiere verse bonito, estar así calado, como siempre está mi esposito aquí, te recomiendo a Celebrity Barber Studio, que es Edwin the Barber. Lo puedes localizar así en las redes sociales como Edwin the Barber. Y sin más preámbulo, hoy tenemos una invitada muy especial para mí y para mi esposo también. Así que yo tengo el día de hoy a Xiomara Montalvo y le vamos a dar la bienvenida. Bienvenida, Xiomi. De cariño le decimos Xiomi. Cuéntanos, preséntate al público para que sepa un poquito de ti. Ya yo dije el nombre, pero que lo haga ella. Hola, saludos a toditos, ¿verdad? Dios les bendiga en esta noche. Mi nombre es Xiomara Montalvo. Llevo por acá, por Orlando, recién cumplimos 2 años, pero soy de Puerto Rico. Toda mi vida nací y criada en Puerto Rico, pero entonces llevamos 2 años por acá, por Orlando. Seré, ¿verdad? no sé esos términos, ¿verdad? Tan famosos, tan prestigiosos, ¿verdad? O para otros no tanto. Para mí con mucha humildad y mucho, ¿verdad? Me llaman pastora. Pastora Xiomi. Me llaman pastora, sirvo al Señor, ¿verdad? Ese es el llamado que yo acepto, recibo, ¿verdad? Y yo sirvo al Señor en lo que haga falta. Amén. Como decimos el tapaboquete. Exacto. Y antes de apresurarnos, vamos a ir, mencionaste que eres de Puerto Rico. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo un solo hermano por parte de madre. Tengo 4 por parte de padre. Esos viven en California, aunque mantengo comunicación con ellos a través de Facebook, los he visto una sola vez. Wow. Son 4 hermanos que tengo en California y uno de parte madre. Y uno de parte de mamá. Yes. Ok, y otra preguntita. ¿Cómo fue la niñez de Xiomara? Un poco complicada. A Xiomara la tuvieron a los 16 años. Mi mamá es una mamá joven, juvenil. Ella siempre ha sido más juvenil que yo. Pero pues quizás de una crianza un poquito no convencional, pues porque al tener una mamá joven, pues, claro, pues sus intereses quizás no eran los de ser una full mamá, ¿verdad? Ella estaba disfrutando de lo que es su niñez, sus etapas. A mí yo considero o me siento más apegada en esa área niñez a mi abuela. Mi abuelita fue como quien dice la que corrió esas bases conmigo. Contigo. Yes. Y en el transcurso donde tú fuiste criándote, ¿tu papá estuvo presente? Nunca. Mi papá yo no lo conocí hasta después de adulta, por así decirlo. Mi papá rapidito, yo creo que yo no tenía ni el año y lo mandaron para California. Él ha hecho toda su vida en California y pues por allá es donde tengo mis hermanos y ha sido siempre esa área que no hay esa comunicación muy cercana, por así decirlo. Sí la tengo con mi familia de parte de padre, mis abuelas, mis tías, toda la familia de Puerto Rico. En cuanto a él, sí. Pero con él en particular, o mis hermanos, pues dada la distancia, ¿verdad? Y eso, pues no. Con ellos no. No como me hubiese gustado o quisiera. ¿Y has intentado Sí, tenemos comunicación. De hecho, la mamá de ellos conmigo siempre ha sido bien
apegada. Hay una muy buena comunicación, sí. Pero entiendo que tiene a otro papá que te regaló Dios. Tengo otro papá, amén, amén. Este papá, ¿verdad? Que yo digo mi papá, y mucha gente como que ¿verdad? Le sorprende porque él llegó a mi vida nuevamente hace unos 16 años. So es en este transcurso de 16 años que él se gana ese título de mi papá, ¿verdad? De abuelo, porque más que nada de abuelo. Ese se ha gozado a mis hijos. Yo digo que todo lo que no pudo hacer con sus hijos, ¿verdad? Porque, pues, repito, yo no soy de él. Él dice que yo soy de él. Él es mi papá y que nadie le diga lo contrario, ¿verdad? Pero ese título de abuelo y de papá se lo ha ganado, pero mira, en estos últimos 16 años que llegó, ¿verdad? Que regresó a nuestras vidas de una manera que fue bien enviado por Dios. Amén. Fue bien puesto por Dios, por así decirlo. En el transcurso donde tú ya eras una joven, ¿cómo era la relación con tu mamá? Bien de amistad. Mi mamá era, por eso te digo que es una relación quizás un poco, porque era bien de amiga. O sea, mi mamá era muy juvenil, éramos de jangueo, de pariciar, o sea, yo nunca visualicé a mi mamá como mi mamá. Mi mamá era mi amiga. Era ese partner, era esa amiga que yo sabía que podía recurrir, ¿verdad? Que yo podía, pero no ese rol de mamá, tú sabes, de seriedad o de regaño, de estructura, no. Y como nuestros estilos de vida realmente eran así, yo nunca tuve como que esas restricciones, o esto sí, esto no. Pues era más difícil porque no había esa relación, tú sabes, de autorización o de tener que yo a veces, ¿verdad? Escucho, no, me escapé, esto, lo otro. Yo no pasé por nada de eso. O sea, mi mamá literal era mi amiga. Wow. Eso es una ventaja súper brutal, de verdad. Ahora, ¿cómo tú consideras que afectó la ausencia de tu papá en tu vida? ¿En qué tú puedes decir que tú crees que, pues, obviamente van a haber vacíos porque hubo una ausencia de un padre? Yes. Pero que tú reconoces al sol de hoy que si él hubiera estado, hubieras prevenido. Pues quizás no sé si prevenido, porque ahí hay una línea fina, ¿verdad? Mi mamá nunca me habló ni bien ni mal de mi papá. O sea, mi papá era mi papá y está allá afuera. Ya. So, ese anhelo de un papá, porque es una figura, o sea, es el diseño de Dios, ¿verdad? Y uno dice que es porque lo ve, no, es que ese es el plan del Señor, mamá y papá. So, es un vacío, es una ausencia que siempre estuvo. Y entonces cuando uno es chiquito, que uno ve a la mamá, al papá, esto, yo decía, Dios mío, porque mi mamá pues tenía sus actividades y tenía sus cosas y mi mamá tampoco estaba. So era ni mi mamá ni mi papá. Mi abuelita pues siempre trataba dentro de todo. Pero el hecho de esa unión familiar, yo no tenía ese modelo de mamá, papá, esto, no. Eso para mí. Y es algo que dentro de toda niñez, por bien o por mal, por mejor o peor que sea, uno siempre necesita esa figura paternal. Siempre se queda él, si mi papá estuviera, si papi esto, si papi lo otro, sin saber, ¿verdad?, qué tipo de relación o qué tipo de persona es, porque anhelamos lo que no tenemos, pero quizás sí lo tenía. Ay, ¿verdad? No te metas por ahí. Sí. Tú sabes. Eso yo lo puedo testificar en otro podcast. Y yo después de adulta lo pude ver así. Sí. Y vuelvo y repito, los planes del Señor son y siempre serán mejores a los nuestros. Es que nosotros en nuestra humanidad, ¿verdad?, siempre anhelamos o queremos lo que vemos, lo que... Claro. Pero sí, siempre hace falta esa figura paternal, ese control, ese no. Que quizás de una mamá pues no viene igual o no lo tomamos igual. Sí. Siempre es necesario esa autoridad.
¿Y cómo fue cuando conociste a José? José. Pues José es mi esposito, Gocho. Yo Sí. todavía me cuesta cuando me dicen José, digo, ¿quién es ese? Pero José es mi esposo. Mi esposo yo lo conocí en el año 2000, justo saliendo de high school. Él iba a una escuela y yo iba a otra. Okay. Pero mi mejor amiga estudiaba en esa escuela que él estaba. So, cada class night, cada welcome, cada actividad, pues allá estaba yo allá o ella acá. Siempre nos compartíamos. Y en ese verano de que salimos de la escuela de clase graduanda, yo lo conocí cerquita de la casa. Había un lugar que frecuentaban después de salir y eso de noche, era como un pub. Okay. Pues allí frecuentábamos de todas las escuelas del área y ahí lo conocí en el 2000. En el 2000. ¿Y cómo fue ese proceso de Pues- conocerlo, de enamorarte, de guiñadita, de... Fue bien cómico porque tenemos un amigo en común y ese amigo me decía, hay un muchacho que está enamorado de ti, que tú le gustas. Y yo le decía, yo no quiero novio, no, olvídate de eso, yo no quiero saber de nada. No, pero tienes que ver, porque es muy buen prospecto. Y me decía, él va a estudiar para doctor. Y yo, qué bueno, yo no quiero novio, no. Y que no. Pues la cuestión fue que tanto fue la insistencia de que por lo menos saliéramos un día, que yo dije que sí, yo dije, pues está bien, pero entonces me voy a llevar a mi amiga. Y me acuerdo que fuimos al cine un grupo como, no sé ni cuánto, éramos como 6, porque yo no quería salir sola. Y fuimos al cine, y esa fue como que la primera vez que compartimos y hablamos, pero él ha sido siempre bien él, su personalidad. Él desde que me conoció me dijo, tú vas a ser la madre de mis hijos. Ay, Dios mío, qué seguro, pastor. No, es terrible. Y yo me reía y yo decía, ¿qué le pasa? Y yo no. Pero mira, en palabras, ¿verdad? El cuento largo, corto, es que definitivamente una vez nosotros nos conocimos, fue como esa juntilla. Empezamos a salir, a compartir y así siguió. Yo recuerdo que, de hecho, nosotros nunca tuvimos ni fecha de novios ni nada, porque fue como que Se dio. se dio. Un día yo le dije, bueno, ven acá, tú y yo somos novios, ¿qué es lo que pasa con nosotros? O sea, ¿cuál es nuestra relación? Y él me mira y me dice, bueno, yo no sé, ¿tú quieres ser mi novia? Y tu mami ya yo lo soy hace Y rato. yo como que bueno, creo que estamos en ese rol de novios, ¿verdad? Que estamos... So, ha sido bien cómica nuestra historia desde que nosotros nos conocimos, fue como ese junte, Nosotros nos dejábamos y no durábamos más de 2 semanas, 3 semanas dejados y volvíamos. Y yo conocí a Gocho con 16 años, para 17. Wow. So, ajá. Tuvimos nuestras separaciones, nuestras recaídas y eso, pero nunca hubo esa separación por completo o ese desprendimiento. Viviendo, vamos para 20 años 20 años. conviviendo. Conviviendo juntos. O sea, desde que decidimos formalizar, porque yo tuve a mi hijo mayor, a Antoniomi, y desde que él tiene 1 añito y pico, nosotros decidimos reintentarlo y volver a formalizar y desde esa fecha para acá, hasta acá nos ha traído el Señor. So, llevamos 18, bueno, sí, 2022, ya, muchos años, muchos añitos ya. ¿Y cómo fue el proceso de tu matrimonio? Porque pues entendemos que Gocho pues pertenecía, para el que pues no lo conoce, es muy conocido como Gocho el lápiz de platino. Amén. ¿Cómo fue este proceso de tu matrimonio? Quiero que me cuentes más. ¿Cómo fue Xiomi y Gocho antes de conocer a Cristo? Xiomi y Gocho, antes de conocer a Cristo, eran bien ignorantes. eran bien orgullosos y, por así decirlo, bien egoístas. Pero que el amor siempre los tenía ahí juntitos.
y cada cual jalaba para su lado, pero seguían juntos, ¿verdad? Y siempre era esa dinámica. Tórtolos al fin. No importa la diferencia o la dificultad que hubiera, ¿verdad? Era como que siempre se volvía a lo mismo. Y te puedo decir hoy que definitivamente había un propósito del Señor, porque yo misma lo decía, yo no sé por qué yo no puedo durar tanto tiempo dejada de esta persona. Yo en cualquier separación yo decía, no quiero verlo, no puedo verlo, porque es que si lo veo vamos a terminar juntos otra vez. Yeah. So, era un círculo vicioso bien terrible. Él no era el lápiz de platino cuando yo lo conocí. Claro, no. Él era productor musical, ¿verdad? Él comenzó con esta faceta, porque recuerden que él iba a ser doctor. Él comenzó con esa faceta después y comenzó produciendo. Él producía, él era el que se encargaba de estar metido en los estudios todo el tiempo, organizando, ¿verdad? Lo que son discos. Él tenía MVP 1, Divino, Ángel y Cristo. Él manejaba muchos artistas. Eso se volvió una pasión para él. Ese era su trabajo y ese era su modo operando, ¿verdad? Y en ese desarrollo y crecimiento de él profesional, pues también Xiomara trató de llevar y apoyarlo, ¿verdad? En todas esas facetas, pero pues tristemente no lo supimos llevar, no lo manejamos de la mejor manera, aunque siempre quisimos que funcionara. Pues te puedo decir que sí, que nos fallamos mucho, que nos hicimos mucho daño y nos llevaron a una ruptura ya definitiva, porque ya no era Xiomara y José, ya habían 3 muchachos de por medio, tenemos 3 hijos, 3 varones. Y no te puedo decir que fue horrible o que fueron malos, porque como toda relación están sus altas, sus bajas, altas y bajas, pero pues en mi relación eran más bajas que altas. Y entonces siempre traté de entenderlo, porque para él un buen padre o un buen esposo era un papá proveedor. Como él se mataba trabajando, pensando que eso era lo que, ¿verdad?, nosotros necesitábamos, esa provisión, pues dentro de su manera de pensar, pues yo soy un buen padre, yo soy un buen esposo porque yo trabajo, yo suplo esto, lo otro, pero las necesidades obviamente de una mujer, de una mamá y de los hijos son otras. Claro. Es ahí que llegamos a ese quiebre. Es ahí que yo digo, no puedo más, porque yo me sentía como un perrito. Yo decía, ok, no me falta comida, agua, luz, esto, lo otro, pero, o sea. Y es ahí que llegamos a un quebrantamiento, como digo yo, que fue el más largo, que duró 3 meses. Pero para la gloria y honra de Dios, durante esos 3 meses de separación, él, pues como es productor, tenía su estudio. Él decide irse al estudio y yo me quedo en la casa. Y es en ese tiempo de separación, porque ya yo no manejaba igual las situaciones. Ya yo estaba bien explosiva. Ya yo no era yo. Mis nervios, la ansiedad, el pelo, se me cayó el pelo. Y ese es el chiste dentro de todo, ¿verdad? Que yo le digo, hasta ahí. No te metas con mi pelo. O sea, cuando ya yo vi que me estaba afectando más de lo que, ¿verdad? Pues yo decidí no, esta vez tiene que ser definitivo. Tiene que ser, porque buscábamos ayuda, lo habíamos tratado todo, te digo, psicólogos, terapia, tiempo, o sea, y era una cosa que no importa lo que hubiera pasado, lo que de esto, seguíamos arrastrando y echando cosas en la maleta, pero juntos, siempre juntos. Llegó ese momento que dije, no puedo, porque ya no soy yo. No me siento yo, no estoy reaccionando como yo, mis nervios, el pelo, o sea, yo dije, no, necesitamos hacer algo. Y como obviamente los nenes estaban por el medio, pues decidimos hacerlo, ¿verdad? Responsablemente. Y decidimos ir a terapia
para una separación. Y es bien cómico. Yo digo que el Señor siempre, ¿verdad? Tiene herramientas en todos lados, pero esa señora en particular, que fue entonces la terapista que comenzamos a asistir, que fuimos para llevar una separación, ¿verdad? En orden, pasiva, responsablemente, ella no estaba de acuerdo. Ella decía que no, que era una restauración. Y nosotros nos reíamos. ¿Y tú qué? Ajá, porque nosotros no vinimos para eso. Exacto. Y el pastor, no. Y yo, no, mira, en realidad, no, pero es que si ustedes se aman, pero si ustedes esto, si ustedes lo otro, y nosotros, no, pero no podemos. No podemos. Sí, nos amamos, y porque nos amamos queremos por los nenes, porque ya no es ahí ve, ya hay, tú sabes, otros involucrados, y la realidad es que no es saludable. No es saludable para nadie. Eso queremos hacer precisamente porque nos amamos. Queremos que todo funcione. So, ella nos estuvo tratando, pero ella nos trataba para unirnos, no para llevar la fiesta en paz, y era bien gracioso. La cuestión es que en ese periodo de tiempo, Gocho tiene un encuentro con el Señor. Yo siempre visitaba iglesia, pero yo nunca fui de congregarme en ninguna iglesia. Yo eso como te digo, de ese compromiso o esa responsabilidad ni lo conocía. Yo iba un domingo, el Día de las Madres, una actividad, tenía un revolú, pues iba a la iglesia. O sea, esa era el tipo de relación que yo entendía que tenía con el Señor. Yo era la de ir a iglesias y visitar. Cuando él me dice que quiere que vayamos a una iglesia, para mi sorpresa, ¿verdad? Pues fue un poco gracioso, porque él nunca, nada, y que él me invitara, yo decía, Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde, verdad? ¿Tú qué quieras? Yo, ok, pues vamos para la iglesia. La iglesia era a 1 hora de la casa. Y él me pide que por favor, pues antes de todo ese supuesto separación, pues que fuéramos a esa iglesia, que lo habían invitado y que quería ir, que sentía ir. Y desde el primer domingo que visitamos esa iglesia, el Señor empezó a darnos palabras de restauración. De restauración y de ministerio y de muchas cosas. Y yo me reía porque yo decía, Señor, ¿cómo tú me estás hablando de restauración si estamos aquí para separarnos, ¿verdad? Exacto. Esa palabra desde el día 1, restauración, estuvo en nosotros, ¿verdad? Desde que comenzamos a visitar la iglesia en el 2015. Nosotros empezamos a visitar esa iglesia en el 2015. Yo te diría que como para mayo, junio. Y ya en septiembre de ese mismo año, nosotros fuimos bautizados. Ya nosotros bajábamos, o sea, éramos miembros, nos congregábamos en una iglesia, todos los domingos viajábamos a Ceiba. Y no te puedo decir que hubo una sanidad, ¿verdad? O que el Señor mágicamente, ¿verdad? O de un día para otro, ya nuevamente. Sí te puedo decir que había un compromiso de parte de nosotros y que el Señor nos dio muchísimas herramientas en el camino, y hasta aquí nos ha traído el Señor. Desde el 2015 que fuimos a una iglesia para, ¿verdad?, llevar la fiesta en paz y separarnos, pues el Señor nos ha unido, pero mira, mucho más, como con más crazy glue, desde el 2015 para acá. Nos bautizamos en septiembre del 2015. Ese mismo mes, nosotros abrimos las puertas de nuestra casa para que nuestros pastores ellos bajaban de Ceiba a Carolina para discipularnos a nosotros, y nosotros comenzamos a invitar, ¿verdad?, a 2 o 3 amistades y así, que cualquiera que quisiera ir los miércoles a casa, pues que los pastores iban a estar discipulando. Y discipular fue que se comenzó una obra, ¿verdad? Y comenzó la iglesia en la Marquesina.
Comenzó una iglesia en La Marquesina desde septiembre de 2015 y allí pues nosotros abríamos las puertas de nuestra casa, servíamos y se recibió mucha gente, mucha necesidad que sin saberlo nos iba y nos estaba preparando para lo que venía. ¿Y cómo fue esa transición de tú, pues, aceptar al Señor, bautizarte, a ese llamado pastoral? Ese llamado pastoral fue una cañona del Señor. Ese llamado pastoral desde el día 1. Yo te soy bien honesta, yo era bien reacia. Yo decía que no, porque yo me sentía tan indigna. Yo decía, yo pastor, imagínate, yo que tengo una historia, ¿verdad? Que no es lo que uno piensa cuando piensa en pastora. O sea, yo decía, no, yo te ayudo, yo sirvo, yo hago todo lo que tú quieras, pero a mí que no me llamen pastora. Yo decía, yo no voy a ser pastora, yo no soy pastora. Entonces me chocaba, de verdad me molestaba que vinieran a darme palabras, pastora, o esto, lo otro. Y yo por dentro peleaba y peleaba y peleaba. Y recuerdo que en una actividad el Señor me habló, pero bien fuerte. Dice, esos jamacones que da. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Y era una actividad de damas. Y yo digo que pues que como éramos damas, me habló bien fuerte y ahí yo me sentí como regañada. Allí fue como diferente. Ese llamado, ese de esto, como que me dio un switch y como que bajé. Como que dije, bueno, Okay, como sí. que bueno, Señor, pero no lo aceptaba. Yo no, o sea, inclusive después sirviendo en la iglesia me llamaban pastora y era como que... Por favor, Xiaomi. Sí, yo me incomodaba en cierto punto. Yo vine a aceptar ese llamado en un bautismo. Mi esposo en la casa, luego de abrir las puertas, ¿verdad? Para esto, decidimos hacer una piscina para poder bautizar. Y en uno de esos bautizos viene un pastor invitado y me dice, pastora. Y yo ahí rápidamente. Y yo sí. Me dice, tú sabes la función de una pastora, ¿verdad? Y yo lo miro y le digo, dime, cuéntame, háblame. Y me dice, la pastora, el pastor, lo que hace es servir. Y esa descripción, ese llamado, en mi corazón fue como un alivio, fue como que, ok, Señor, pues entonces yo soy tu pastora. Heme aquí, yo sirvo. Ese es mi llamado. Y de esa manera, pues como que le quité un poquito el peso a ese llamado, porque la realidad es que el ser pastor, o ser pastora es un llamado bien grande. Yo veo, ¿verdad? Como mucha gente... No. Pero un verdadero pastor, una verdadera pastora, no es una carga porque lleva tantas y tantas satisfacciones en lo espiritual, ¿verdad? Claro. Pero es una responsabilidad bien grande. Sí. Y yo soy de las que me hago chiquita. Yo me hago chiquita y trato siempre de eso mismo, servir. Así yo he aceptado mi llamado, sirviendo. Amén. Y miren, yo quiero que ustedes sepan que, aunque a ella no le gusta que le digan pastora, pues ella fue mi pastora, ¿sabes? Ella fue mi pastora. Gracias a Casa de Oración, Pan de Vida. Yo y mi esposo, bueno, mi esposo y yo conocimos al Señor, ¿sabes? Amén. Nosotros llegamos allí con una necesidad bien grande, sin ninguna posible restauración matrimonial. Dios es bueno. Y Dios fue tan y tan misericordioso Amén. que llegamos a esa iglesia en el momento necesario. También fui honrada de bautizarme en esa piscina en la casa. Y no tan solo eso, ella fue quien me casó. O sea, el triple. Ella ha estado en todas las mejores etapas que yo puedo Aleluya. decir
de mi vida que fueron sumamente clave para mis comienzos. No tan solo la pastora, sino también Pastor Gocho. Él sabe que lo amamos, aunque no esté aquí, Pastor. Sí, te queremos y te llevamos. Le toca pronto a él. Para la renovación de votos te voy a avisar. Para que vayan juntitos. Pero yo, pastora, de verdad que aunque uno diga que no se califica, cuando es depositado el talento y el don... Y hay un llamado que te respalda. Amén. Créeme que van a haber resultados así como los que yo vi, porque de verdad que pudimos ver un mover bien grande, pudimos ver gente como proclamaban la asistencia de ustedes, ¿sabes? Ustedes eran un 911. O sea, yo recuerdo a las 5 de la mañana todavía estar en casa de la pastora, quizás bebiendo un café y hablando de la palabra y de los planes que teníamos. O sea, sí lo recuerdo porque era... Y esa es la parte que sí me llevo, que sí me gusta. Ese 911 a solas, ese a escondidita. Yo no soy, o sea, no soy de las que me gustan los altares o esto. Me gusta ese tú a tú. Y siento que el Señor me llevó, ¿verdad? Y permitió ciertas cosas para yo poder, ¿verdad? Precisamente, coger ese 911, ese tú a tú. Que creo que es lo más importante. Sí. Porque la familia y ese matrimonio saludable, ese primer ministerio que es la familia, es lo que verdaderamente debemos atender. Y muchas veces nos enfocamos, ¿verdad?, en muchas otras cosas y no abarcamos lo primordial, que es la familia, que son los niños, que son los matrimonios. Y esas son las áreas que a mí me gusta darle cariñito. Esas son las que... Ahora, cuando ustedes aceptan al Señor, comienzan la obra, abren su iglesia, háblame de tus 3 hijos. Amén. ¿Cómo ellos toman este cambio tanto de mamá como de papá? No, pues fue un cambio... por no decir drástico. 360. Sí, fue un cambio terrible. Tenemos un papá artista, reggaetonero en su peak, porque en ese momento Gocho estaba con su tema en su mejor momento. Y ese giro, ¿verdad?, que hicimos por nuestra familia, precisamente por ellos, por nuestros hijos, por guardar, ¿verdad? Pues fue bien drástico. Yo recuerdo que el chiquito, que era bien apegado a mí, Adrián, ya no tanto, ahora es con el papá por la pelota. Por la pelota, sí. Pero en aquellos tiempos... Pero hello, tú eres tu super fan. Sí. En aquellos tiempos, ¿verdad?, pues era todo mami. Pues papá siempre estuvo viajando, papá era un papá ausente, ¿verdad? Papá era un papá muy buen suplidor, pero pues por su agenda, sus calendarios, su trabajo, era un papá ausente. So, de momento papá está más tiempo en la casa, ahora papá quiere, ¿verdad?, formar parte. Y esta anécdota, ¿verdad?, es de las más jocosas y siempre la recuerdo con mucha de esto, porque él me dice un día, mami, ¿y papi qué ahora se cree? ¿Que él manda? Como quien dice, papi está aquí ahora y ahora me está regañando también. So, fue un giro literal. O sea, fue un giro rotundo para todos. Porque inclusive la convivencia entre nosotros. Sí, que ya estaban acostumbrados a una rutina. A una rutina. Entonces, él me las cambiaba todas. So, ahora él venir a integrarse, a tratar de llevar una sola rutina para todos, ¿me entiendes? Fue... Por eso te digo, el Señor restauró, pero fue un proceso. Todavía, el sol de hoy, nosotros seguimos siendo procesados. Claro. Seguimos aprendiendo, seguimos entendiéndonos, porque no somos los mismos siempre. Cambiamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros gustos, todo cambia. Y así mismo van cambiando nuestras relaciones y nuestros tratos, ¿verdad? Y de la manera que yo trato quizás a uno de mis chicos, pues no es la misma que yo trato al otro. Y así, ¿verdad? Sucesivamente, la familia es un ministerio para toda la vida. Ay, ay, ay. Y actualmente, ¿qué te dicen ellos? A la edad que tienen ahora, ¿qué te pueden decir?
No, es cómico porque a veces comparan a la vieja mami. El before and after, Ajá. claro. Y al viejo papi. Pero ellos reconocen, ellos saben que sin el Señor no estuviéramos hoy en día donde estamos. Porque la manera en que mamá y papá se manejaban no eran las correctas, no eran las más sabias. So, ellos saben, porque aunque a veces niños al fin, papi, pero ¿por qué? ¿Por qué tú no cantas? ¿O por qué tú no? ¿Verdad? Esos estilos de vida, obviamente, que nosotros vivíamos, no son los mismos, para nada. Claro. Y pues quizás ellos dirán, papi, tú estuvieras haciendo esto o estuvieras haciendo lo otro. Y ver la manera, ¿verdad?, en que Gocho dice no, porque yo no trabajo ya esto, porque yo no hago ya esto, porque lo otro, porque yo le sirvo al Señor. Pues ahora estamos en esa etapa, ¿verdad?, de que ya ellos están adolescentes, en que ya ellos entonces piensan en lo que fue y en lo que estamos. Y aunque agradecen y reconocen, ¿verdad?, que por el Señor, pues no les quita como que esa curiosidad de que, ¿qué hubiera sido si el Señor? Claro. Y yo, ¿verdad?, le explicamos que definitivamente si el Señor no hubiera llegado a nuestras vidas, quizás no estuviéramos donde estamos. Y todos juntos, ni compartiendo, ni disfrutando del hogar que verdaderamente tenemos hoy en día. Porque no lo teníamos. Era una casa de entra y sale, pero un hogar no teníamos. Por más que intentamos, ¿verdad? Y yo como mujer, porque ese es el anhelo de toda mujer, tener un hogar. Claro. El anhelo de toda mujer y sentirse realizada es precisamente tener su esposo, sus hijos, por más que digan que no. Exacto. O por más abnegadas que se sientan. En el fondo de tu corazón, en el tú fondo sabes. de tu corazón tú anhelas y tú quieres un hogar. Y más cuando tienes hijos. Tú quieres brindarle a tus hijos lo que tú no tuviste. O quizás lo que tú hubieses anhelado. So, para mí, eso era primordial. Y yo intenté en todas mis fuerzas, mañas, estrategias. Yo intenté en todo tener un hogar. Pero sin Cristo no hay hogar. No hay hogar. No hay hogar. Y te quiero preguntar, el proceso de ustedes venir hacia Orlando y poner en pausa lo que era el llevar una iglesia. Eso fue una historia. Eso fue un proceso, eso fue un desierto, eso fue algo que yo jamás vi venir. Entramos en pandemia en marzo. La iglesia cierra operaciones, obviamente. Esto es una obra que el pastor costeaba. Esta obra la sustentaba el pastor. Empieza la pandemia, todo el mundo aislado. El Señor, yo digo que quitó a todos y todo, de cada hogar y de cada familia, no solo de nuestra iglesia, ¿verdad?, o de nuestro hogar. Eso fue una clausuración, eso fue una separación obligada, forzosa para todo el mundo. So, yo hoy puedo ver que el Señor venía preparando y llevándome para yo poder hacer esa transición. Porque Él me separó, Él me quitó de todo lo que era mi rutina, de todos los que eran mis seres amados, mis seres queridos. Él dejó lo que verdaderamente era el ministerio. Él me dejó con mis hijos y mi esposo. Y empezó a trabajar con nosotros. Fue un tiempo bien difícil porque volvemos a lo mismo. Quizás estamos todos juntos, pero no estamos juntos. Y fue una de las situaciones que experimenté con uno de mis hijos. Me decía como que, me dijo hipócrita. Y eso para mí fue, imagínate. Y yo, ¿por qué tú me dices eso? Si yo siempre estoy contigo. Yo, no, tú estás para todo el mundo. Tú estás para la iglesia, todo es iglesia, la gente, esto, lo otro, y nosotros. Y eso para mí fue un quiebre, imagínate. Yo decía, es cierto, Señor, yo pienso que porque yo estoy con ellos para arriba y para abajo, estamos juntos, pero yo no les estoy dedicando tiempo, yo no los estoy escuchando, o sea, eso para mí fue. So, yo digo que este COVID, ¿verdad? Esa temporada, ese tiempo fue de trabajar en mi familia.
de atender a mis hijos, de conocerlos, de soportarnos también, porque tú sabes que no es lo mismo unos ratitos a estar todos. O sea, ¿cuánto tiempo estuvimos trancados? Sí, tuvimos un montón. Ya no sabíamos qué más hacer, jugábamos esto, jugábamos lo otro, leíamos palabras. Leía libros, sí, no todo. Nosotros y sí empezamos a hacer devocionales, familiares. Te digo, fue un tiempo bien bonito, de mucho aprendizaje, pero fue un tiempo que yo digo que el Señor nos separó como familia, a trabajar en nosotros mismos. En uno de esos viajes, o sea, en uno de esos fines de semana, nosotros venimos a Orlando a terminar un disco que Gocho estaba haciendo. Y yo creo que vinimos como por 3 o 4 días. Y en esos 3 o 4 días, todo lo que el Señor nos habló era de movernos, de traernos y de venir acá. Y yo me reía como siempre. Yo todo lo cojo a chiste. Yo me reía y yo miraba a Gocho. Y Gocho me decía, eso tiene que ser para después. Como que, no sé, en algún momento. Y yo me reía y me reía. Pero recuerdo que esa última noche como que lo sentimos. Y oramos y bueno, si es del Señor, que el Señor nos confirme. Le prestamos oídos, por así decirlo. Neicha, yo creo que no pasaron ni 2 meses y estábamos en Orlando. El Señor, Gocho ponía una traba para todo. No, Señor, si esto es tuyo, que se venda esto. Así se llama. Señor, si esto es tuyo, que pase esto, que pase aquello, que se venda lo otro. O sea, en menos de un mes se dio todo. Se liquidaron deudas, se vendió. Gocho tenía un jet ski. Allí, yo no sé ni por cuántos meses en plena pandemia fue que se vendió el jet ski. O sea, te digo unas cosas que solo el Señor definitivamente lo pudo hacer. Y volvemos a lo mismo. Como ya yo estaba en esta separación, que no había nada, no había ningún apego, no había... Yo no me despedí literal de nadie. Gocho no quería ni que nadie supiera por eso mismo, porque... estábamos todo el mundo en lo suyo. Eso fue un acuartelamiento que sentíamos que si no pasaba así, nunca lo íbamos a poder hacer. Wow. Cuando decidimos entonces hacer el ok, el sí, Adrián tenía un torneo de pelota. Y por el COVID, pues se canceló. Pero nosotros nunca habíamos cancelado los pasajes, pensando que eso se iba a acabar, que el COVID iba a durar un ratito, y el COVID, tú sabes que duró, olvídate. Pues decidimos, mira, pues vamos a coger el pasaje, olvídate, vamos a Orlando como habíamos planeado, y pues Dios dirá en ese proceso. Nos organizamos para tratar de irnos, ese pasaje que ya estaba, esa fecha era la que teníamos como medida. Pautada, ya. Ese era la señal para irnos. Nosotros no. El pastor le dijo, Señor, si tú esto y esto, para esta fecha, nos vamos. Neicha, y dicho y hecho. El último tranque fue la casa, que yo no sabía si soltarla, por el temor, porque el Señor trabajó con nosotros ese tiempo como que el desprendimiento. Digo, conmigo. El desprenderme. Era el suelta, confía. Y difícil, ¿verdad? Terrible, porque yo decía, Señor, y si no nos va bien, ¿a dónde yo voy a virar? No, y que lo que tú ves así, tú sabes, Dios lo ve así, y lo que te va a dar es más grande, es como que, ay, Dios mío. Literal. Y así mismo me decía el Señor, o sea, dame, y te voy a dar todo. O sea, era suelta, dame. Y yo, esto sí, esto no. Ok, la casa no, Señor. Yo decía, Señor, ¿a dónde yo voy a virar si no tengo casa? Yo confío en ti, pero somos humanos. Esa humanidad nos mata. Claro. Nos mata. Neicha, esa última semana la casa se empezó a caer en canto. Se me dañó un aire, se me dañó el otro, se me dañó el otro, se me dañó el otro. Me metí a bañar, me quedé con la ducha en la mano, fregando, el fregadero se cayó. O sea, era la casa literal botándome.
el cuento largo corto, le digo, Gocho, pues ok. Porque entonces estábamos en la transición de si dejábamos el estudio aparte y alquilábamos o vendíamos o cómo era el revolú. La cuestión fue que terminamos montándonos en el avión con todo saldo, con todo en orden. O sea, Gocho siempre le dijo, Señor, yo no me quiero ir de Puerto Rico dejando, tú sabes, nada pendiente. Y así fue. Tengo una servidora por aquí, una sierva, una hermana que fue parte de ese proceso también. Ella iba a ver los apartamentos y me enseñaba, pastora, mira aquí. Pastora, mira esto, mira aquel. Y nosotros a ciegas, literalmente nos tiramos a ciegas en fe de que el Señor así lo iba a hacer. Estuvimos esa semana de vacaciones, pero en realidad era organizando precisamente para dónde íbamos. Y el Señor se encargó de todo. Pero cuando te digo de todo, es de todo, ¿sabes? Salimos de esa estadía a nuestro apartamento. Gloria a Dios. Y de ahí en adelante, como Él es siempre fiel, Él ha suplido y Él nos ha llevado y nos ha dirigido y hasta aquí nos ha traído el Señor. Y ya con casita y todo. Amén. Para su gloria y honra. Me alegro un montón, de verdad. Así Amén, que amén. Dios es fiel. Dios es fiel. Siempre bueno. Y estabas como yo, que aunque cuando a mí la primera vez que me profetizaron que te vas a mudar para un lugar igual o semejante a Puerto Rico, yo me eché a reír también. Yo, ¿qué? No, Imagínate. yo decía, Señor, todo lugar menos Orlando, por favor. No, y yo ¿Cómo en Orlando? ningún lado, o sea, yo decía en ningún lugar. O sea, Orlando yo voy de visita y viro. Jamás, es que jamás me pasó por la mente, jamás. Yo mi casa, y que me conoce sabe, Sí. que yo en mi casita, yo la amaba, yo la llevo en mi corazón y yo no quería salir de ahí. Yo estaba muy cómoda allí. Yo estaba muy, muy seteada, por así decirlo, allí. Y el desprenderme y confiar en el Señor fue tirarnos a ciegas, pero Él nos dirigió. Él nos dirigió y como te conté, hasta aquí nos ha traído. Dios es bueno, siempre bueno. Amén. Ahora, ya para ir culminando, yo quiero que me menciones 3 personas que fueron de influencia en tu vida, pero a la misma vez son las más importantes. Sabemos que está Dios, Hijo y el Espíritu Santo, Amén. pero son 3 personas que me pueden mencionar En mi vida personal o a lo largo en tu vida personal. de mi vida personal, pues mira, yo te puedo decir que... Sabemos que tus hijos también están añadidos ahí. venga, Está bien, sí, yes. porque nosotras las mamás, pues, de los hijos, pero no. Lo más importante es que hayan marcado algo que hayan marcado algo que tú digas, estas personas han marcado algo en mi vida que por eso las escojo. Amén. Bueno, pues definitivamente mi mamá. Amén. Mi mamá es ese apoyo incondicional, ¿verdad? Que quizás dentro de mi niñez no como yo esperaba o como yo necesitaba, pero mi mamá es ese apoyo incondicional para mí y para los míos. Y yo estoy súper agradecida con el Señor porque mi mamá es parte de esa promesa que entra una vez yo llego a Cristo, porque mi mamá no le servía al Señor para nada. O sea, cero. So, mi mamá es esa promesa cumplida de tú y tu casa servirán al Señor. Y haciendo un paréntesis en ese caso, ¿cómo fue su reacción al saber que tú le servías al Señor? ¿Cómo surgió esa conversación? No, ella sabía de todas las altas y bajas de nosotros como matrimonio. So, ella sabía que parte de esa dinámica era la iglesia, asistir a la iglesia, porque yo siempre desde nena, aunque ella nunca fue o iba a la iglesia, yo sí solía visitar. A mí me invitaban y yo iba a todas las iglesias a donde me invitaran. So, ella sabe que yo siempre fui, ¿verdad? Una mujer creyente, ¿verdad? Una mujer que dependía del Señor. Quizás no tenía una relación, ¿verdad? Verdaderamente como se supone, pero siempre fui bien temerosa del Señor. Lo lindo es el hacerle el acercamiento, porque ese es uno de los anhelos de todo convertido. Yes. Uno se convierte y uno quiere que todos vengan a Cristo.
Y señor, y lo quiero para allá. ¿Y por qué se tarda tanto? Ahora. So, yo le llevaba esa presión a mi mamá. Y yo, mami, pero ven, mami, pero a la iglesia, esto, lo otro. So, eso es otro testimonio, ¿verdad? Otra anécdota muy, muy mía, muy feliz y que siempre agradezco que el Señor llegó a su vida y dio un cambio también. O sea, mi mamá literal fue de vieja criatura a nueva criatura. Eso es un testimonio bien bonito. So te diría que ella es una de las personas, obviamente mi esposo. Yo admiro mucho a mi esposo. Mi esposo es una persona que quizás yo soy más cambiante o quizás soy más relax, pero mi esposo, esa certeza, esa firmeza, esa convicción en todo lo que hace, es de admirar. O sea, es un hombre bien decidido y bien trabajador y luchador por los suyos y por lo que él, ¿verdad? Esa entereza, yo la admiro. De verdad la admiro mucho y le doy gracias a Dios porque a veces me quejaba precisamente de esa, pero definitivamente era lo que necesitábamos, era lo que mis hijos necesitaban y era lo que como hogar hacía falta, porque quizás si hubiese sido más lazy y más de esto como yo, pues no hubiésemos podido subsistir en otras muchas áreas. So, esa integridad de él, de verdad, la admiro mucho. Y le doy muchas gracias a Dios. Amén. Porque definitivamente, por los opuestos, como dice uno, yo soy la abrazadora, yo soy la sweet, yo soy... Y él es la firmeza, él es la seriedad y... Literal. Y él es ahí, tú sabes. So Dios es bueno. Esa parte la admiro mucho de él. Y tiene que estar viva la persona. Porque si no, obviamente mi abuela. Mi abuela fue un pilar. Amén. Por no decir la razón de ser de quien yo soy hoy día. Le agradezco al Padre eternamente por esos 3 seres. Además de, como tú dijiste, mis hijos, obviamente. Claro. Esos 3 seres en mi vida son pilares en lo que es Xiomara hoy en día. Amén, amén, amén. De verdad que estoy bien agradecida. Dani, ¿quieres decir algo, mi amor? Cuenta. No tiene micrófono hoy, pero... Una es para que le diga algo y otra podemos preguntar. La primera es que hay muchas mujeres que obviamente ahora mismo están pasando por lo mismo que tú has pasado, que pasaste en tu matrimonio. Y pues sabemos que en esta ocasión tú conociste al Señor y hubo algo distinto. Pero, ¿qué fue eso que tú dijiste que realmente cambió? Que pues lo ha llevado a donde están hoy en día. ¿Qué realmente cambió? Porque intentaron todo anteriormente y nada funcionaba. ¿Qué fue lo que cambió esta vez? Mi esposo. Amén. Mi esposo. Y yo fui bien incrédula. Yo veía los cambios y yo no confiaba. Yo decía, Señor, ¿hasta a dónde vamos a llegar? O sea, este es el colmo. Pero realmente lo que me dejó saber su grandeza y para su gloria y para su honra fue precisamente el testimonio de mi esposo. En las pequeñas cosas. En las pequeñas cosas tú ves cómo el Señor transforma un corazón de piedra a un corazón, ¿verdad? Que es empático, que... Mi esposo es otro. Mi esposo es otro para la gloria y honra de Dios y eso, amén. O sea, no hay a mí nada ni nadie me puede quitar ni las experiencias que yo he tenido con el Señor, ni el yo ser testigo de los cambios que Él ha hecho, no solo en Él, sino en muchísimas personas que, ¿verdad? A través de los años Él nos ha dado el privilegio de conocer. Yo ver cómo el Señor logró en muchas personas. Hay muchos testimonios que el Señor nos permitió disfrutar y ser parte. Para mí no hay duda alguna, ni razonable, ni a mí nadie ni nada me puede quitar eso. Amén. Próxima pregunta. La última pregunta. Ajá. Sabemos que obviamente tienes a tu
tu hijo mayor y que ahí pues hubo, en este tiempo ha habido un desliz, en el sentido de que pues obviamente pues ya está haciendo su vida, ya está mayor. ¿Cómo ha sido cómo fue ese proceso y cómo has lidiado con ese proceso? No he lidiado. Ese proceso yo creo que nunca estamos preparados. Nunca estamos preparados. Es como ese eterno bebé. Un hijo es un hijo para toda la vida. Para toda la vida. Aunque viva al lado, aunque viva 3 casas atrás o al lado. Eso para mí, ¿qué te digo? Yo soy de las que todavía no se despide de él, imagínate. Porque yo no puedo despedirme de él. Yo le doy besos, abrazos, te amo, ¿cuándo te veo? Te veo, ok, bueno. Pero rápido. No puedo porque es que si no, es como que siento que se va un canto mío por ahí. No hay un desprendimiento. Yo te podría decir como mamá que no he lidiado. Yo acepto la voluntad del Señor y confío, ¿verdad? Que sus planes son siempre mejores a los nuestros y que si Él está bien y Él está feliz, pues mamá tiene que estar bien y feliz también. Pero no lo he lidiado. Te soy honesta, no lo proceso todavía. Amén. 20 años y para mí tiene 12 todavía. Tiene el cuarto allí por si quiere virar. Bueno, Anthony, ya sabes que puedes hacerlo, ¿ok? Sí, cuando él quiera, él lo sabe. Y ahora sí, para cerrar, quiero que le des unas palabras a tu esposito Ocho. Ay, tan bello. Que salgan desde lo más profundo de tu corazón. ¿Qué le dirías? ¿Qué? Nena, me pusiste a sudar aquí ahora. Para mi esposito, wow. Qué gracias. Qué gracias por nunca rendirse. Qué gracias por nunca rendirse porque yo me rendí en un momento dado. Y él nunca se rindió. Yo me rendí y si no hubiese sido porque él, ¿verdad? No se rindió y buscó, ¿verdad? La manera, aunque ya yo no quería. Yo le doy muchas gracias, como te decía, por su persistencia, por su, ¿verdad? Él siempre lo decía, tú eres la madre de mis hijos, tú eres mi esposa. Y si supieran, y aquí hago un pequeño paréntesis, yo nunca me quise casar con él. Porque era una inestabilidad tan terrible que yo decía, no, yo un día lo amo y al otro día quiero darle 3 patadas. O sea, no, si yo me caso, yo quiero que sea para toda la vida. Yo nunca me quise casar con él. Y una vez llegamos a Cristo y entregamos nuestro corazón, eso fue parte de los primeros pasos, entrar en obediencia. ¿Y qué te puedo decir? Si no hubiese sido por su persistencia y por él no rendirse, ni tuviera un hogar, ni hubiera llegado a Cristo, ni tuviera, ¿verdad? La gran familia, el compartir, ¿verdad? Que ha traído, ¿verdad? El llegar a Cristo. Ustedes son parte de ese testimonio, el yo poder ver que no solo lo hizo en mí, sino que lo hizo en todos los que llegaron. Todo el que llega a Cristo sale con una solución. Ver cómo fuimos parte, ¿verdad? De ese acercamiento también para muchas personas, pues yo no tengo palabras, es como yo digo. Pastora, ¿qué estás haciendo? Sirviendo, como siempre, sirviendo. Quizás no estamos físicamente como pastores en una iglesia, si nos congregamos, si el pastor predica mañana. Pero uno nunca para de servir. Quien realmente tiene una relación con el Señor y le ha entregado su corazón al Señor sabe que uno nunca para de servir. Que somos instrumentos y que en todo tiempo y fuera de tiempo estamos sirviendo. Amén. Amén. Así que, mi amor, gracias por no rendir. Bueno, mi gente, mira, hasta yo lloré aquí, tranquilo, que si usted está llorando, mire, séquese las lágrimas y
Y esto sé que será Yo de que le bendición. dije, no quiero llorar. Yo le traje la napkin desde hace tiempo, ¿viste? Yo la Pero me porté bien, no lloré. No, fuiste muy brave, de verdad. Pero yo sabía cómo cogerte. Me cogiste. Así que yo les quiero dar gracias, Xiomí, por decir presente, como te comentaba backstage, te dije que era algo que estaba orando el Señor para traerte. Porque a pesar de que ya yo conozco tu testimonio y el de pastor, pues yo quiero que esa gente pueda escuchar lo que Dios ha hecho en tus vidas, y a veces necesitamos escucharlo de no las personas que están alrededor de nosotros, Amén, sino de claro. otra persona, para nosotros poder darnos de cuenta que hay un Dios que restaura, Yes. que hay un Dios que ama, que hay un Dios que sana, y que hay un Dios que realmente está dispuesto a hacer lo que sea siempre y cuando uno tenga el corazón dispuesto amén. de hacerlo, y pues lo permitan trabajar en cada uno de ustedes. Y créeme que una vez ya tú das ese paso, no hay vuelta atrás. No lo hay. No hay vuelta atrás. Aunque tú quieras correr, él te va a conseguir Eso es como amén. quiera. Eso es amén. Así que, de verdad, gracias. Y gracias a todos ustedes por conectarse. No olviden darle like, darle share, compartan. Y aquí mi esposo me está volviendo a hacer señas nuevamente. Cuéntame, mi amor. Porque esta es la parte que tienes Ah. que decir los próximos proyectos, las próximas cosas que vienen. Exacto. Y hablando de eso, Es que tú haces unas preguntas que yo no hago. hablando de eso, no, es que hablando de eso, sabemos que tu esposo el pastor Goyo está trabajando ahora un proyecto Yes. que viene pronto. Amén. ¿Cómo te lo has gozado? ¿Cómo lo has vivido? Y háblanos un poquito de eso para que la gente esté pendiente. Ay, la ay, gente ay. está pendiente de ese proyecto. Bueno, pues el pastor igualmente nunca ha parado de servir. Servimos backstage. Ahora pues en la iglesia que estamos, ¿verdad? Pues está sirviendo un domingo al mes. Pero tiene otro proyecto, ¿verdad? Que lleva mucho tiempo en el horno. Lleva mucho tiempo, pero no es en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor. So, él está trabajando con su primera producción musical dedicada totalmente al Señor. Ese es su bebé. Le ha dado mucho cariño, muchas horas y más que nada mucho... No es música. Yo siento que son sus prédicas hechas canción. So, cada canción tiene un mensaje, tiene un propósito. Y ese es uno de los, ¿verdad? De los proyectos y de los ministerios que yo sé que él, ¿verdad? Dentro de su relación con el Señor, él se quiso apartar porque él lo asociaba a lo que era su trabajo, pero como siempre le he dicho, eso es un talento que el Señor te dio. Utilízalo para lo que el Señor, ¿verdad? Te mueve. Pues ese ha sido su reto y ese ha sido, ¿verdad? Su ¿cómo te digo? Su quiebre, porque pues para bien o para mal siempre lo van a asociar a lo que él hizo, así, Claro. a esa música, pero está bien bueno, esperen, ¿verdad? Esperen música buena, esperen un mensaje, esperen canciones, ¿verdad? Con ese mensaje de edificación de parte del Señor. ¿Hay fecha? Todavía no hay fecha, Tan, pero tan, tan. está ahí, está en los últimos detalles de cerrar. Pero ya está, ya el bebé está, es cuando lo presentamos. Amén, amén. ¿Algo más, mi amor? Las redes Sí, sociales. Redes sociales de él. De él, sí. Oh, Sí, usted. Bueno, él es Gocho, el lápiz de platino. Pastor Gocho. Y yo, pues fíjate, yo no soy de redes. Tengo mis redes, pero no es que las tengo abiertas ni públicas. Es como Sí. que para los míos. es correcto. Pero me pueden conseguir en Instagram, es Sonsaet. Es X de Xiomara, O de Omi, N de Nael y Saet. Como quiera, en cualquier momento, en cualquier necesidad, me pueden escribir, que yo siempre estoy ahí pendiente. No tengo redes como para abiertas, pero para escribirme siempre están abiertas o me pueden escribir. Sí. Y siempre estoy a la orden. Amén, amén. Bueno, mi gente, bendiciones. Esto fue Noche de Testimonio y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.